Imagínense si les dijera que, en toda la historia antigua, hubo un hombre que nunca experimentó la muerte. Que Dios mismo lo llevó directamente de la tierra al cielo. Desde Adán, todos los seres humanos, reyes, guerreros, profetas y gente común, han enfrentado el mismo destino, regresar al polvo. Todos menos uno. Su nombre era Enoc. Las escrituras solo dicen que caminó con Dios y ya no existía, porque Dios se lo llevó. Ni enfermedad, ni tumba, ni funeral. Dios simplemente se lo llevó. ¿Pero qué significa realmente caminar con Dios? ¿Cómo puede alguien vivir tan cerca del Todopoderoso que hasta la muerte se aleja? ¿Y qué significa esta historia para nosotros hoy, especialmente para aquellos que llevan la fe como herencia, que viven entre la esperanza y la lucha? La historia de Enoc no es solo un relato del pasado. Ella es testimonio, advertencia y promesa. Para entenderlo es necesario remontarnos a los primeros capítulos del Génesis, donde el mundo se presenta como una realidad histórica, con nombres, generaciones y lugares concretos. En los primeros días después de la expulsión del Edén, la humanidad no caminaba unida hacia Dios. Rápidamente surgieron dos linajes distintos, que representaban dos caminos opuestos del corazón humano y dos formas de vivir ante el Creador. De un lado estaba la descendencia de Caín. Sus hijos construyeron las primeras ciudades, organizaron la vida en sociedad y dieron forma a la cultura. Dominaron la metalurgia, crearon herramientas y armas y desarrollaron música e instrumentos. Eran talentosos, inventivos y poderosos. Sin embargo, a medida que sus habilidades crecieron, sus corazones se alejaron cada vez más de Dios. Su progreso no estuvo acompañado de arrepentimiento o reverencia. Construyeron un mundo donde se podía ignorar a Dios. Del otro lado estaba el linaje de Set, el hijo dado a Adán y Eva después de la muerte de Abel. A través de este descenso, las Escrituras nos dicen que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. No eran perfectos ni libres de pecado, pero buscaban a Dios. Recordaron lo que Adán les había transmitido, la belleza del jardín, el sonido de la voz divina, el dolor de la expulsión y el alto precio de la desobediencia. Enoc nació en este linaje de fe, pero no vivió en una burbuja protegida. Creció rodeado de la cultura de los descendientes de Caín, un mundo cada vez más marcado por la arrogancia, la crueldad y la autosuficiencia. Con el paso de las generaciones, la violencia se extendió como una mancha. Génesis 6:11 resume este escenario con una frase escalofriante: la tierra estaba llena de violencia. Era una sociedad donde la corrupción se había vuelto normal, se celebraba el orgullo y quienes intentaban vivir con rectitud se sentían cada vez más solos. Este era el aire que respiraba Enoc, el mundo por el que caminaba a diario. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, las Escrituras dicen algo sorprendente sobre él: Enoc eligió un camino diferente. Caminó con Dios. Para los hebreos, un nombre nunca fue solo una etiqueta. Llevaba significado, revelaba identidad, propósito y cómo esa vida encajaba en el plan divino. Cuando leemos la genealogía desde Adán hasta Noé, pasando por el linaje de Set, no estamos simplemente hojeando una lista de nombres antiguos. Nos enfrentamos a una secuencia de significados que, en conjunto, suenan casi como una profecía susurrada. Adán significa hombre, siendo el primero formado del polvo. 7 significa designado, el que se da en lugar de Abel. Enos trae la idea de mortal, frágil y vulnerable. Cainán está vinculado al dolor, el dolor que acompaña a la vida humana después de la caída. Mahalalel significa alabanza a Dios, un recordatorio de que incluso en el dolor, la adoración persiste. Jared sugiere descenderá, indicando un movimiento del cielo a la tierra. Luego viene Enoc, cuyo nombre se asocia con enseñar, ser instruido o dedicarse. A continuación, Matusalén, cuyo nombre, en la tradición hebrea, se interpreta como su muerte traerá. Lamec significa desesperado, un hombre que vive bajo el peso de un mundo destrozado. Finalmente, Noé, que significa descanso o consuelo, aquel a través del cual Dios preservaría a la humanidad y daría un nuevo comienzo. Cuando estos significados se colocan uno al lado del otro, forman una frase sorprendente: el hombre fue designado mortal en el dolor, pero la alabanza a Dios descenderá, enseñando que su muerte traerá descanso a los desesperados.
Este no es un código secreto ni un acertijo místico escondido en la Biblia. Las Escrituras no afirman que Dios haya escrito un acróstico ni haya escondido un mensaje en estos nombres. Lo que tenemos son significados claros, preservados por la tradición hebrea, y los lectores a lo largo de las generaciones simplemente han notado cuán bellamente se alinean con el plan redentor de Dios. Desde el principio, en medio de la fragilidad y el dolor humanos, este patrón ya señalaba a un Dios que descendería, que entraría en nuestro sufrimiento y cuya muerte abriría el camino al verdadero descanso. Y en el centro de este linaje está Enoc, el maestro, el dedicado, un hombre cuyo nombre sugiere una vida centrada en recibir la verdad y transmitirla. En aquellas primeras generaciones, la historia de la creación no era algo escrito en pergamino ni transmitido como una tradición lejana. Era un recuerdo vivo. Adán, el hombre formado del polvo, que había oído el sonido del Señor Dios caminando en el huerto al fresco del día, todavía estaba allí. Aquel que había visto el Edén con sus propios ojos, que había tendido la mano hacia el árbol prohibido, que había sentido el peso del exilio, todavía podía hablar, recordar y testificar. Y el pequeño Enoc, nacido generaciones después en el linaje de Set, podía sentarse a sus pies y escuchar. Un niño curioso, con los ojos muy abiertos, se acercó mientras el anciano describía el río que corría por el jardín, puro y cristalino, dividiéndose en 4 brazos. Adán habló del árbol de la vida, erigido en medio del Edén, símbolo de comunión ininterrumpida y de vitalidad eterna. Luego, su voz se hizo más lenta al relatar el momento en que todo cambió, como un solo acto de desobediencia destruyó la intimidad con Dios, como la vergüenza y el miedo entraron en el corazón humano, como el sonido de los pasos de Dios en el huerto dejó de ser alegría y se convirtió en miedo. Para Enoc, no se trataba de leyendas lejanas ni de cuentos religiosos. Eran relatos de testigos presenciales, una conexión directa con un mundo que había existido y un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. Mientras los descendientes de Caín invirtieron sus energías en construir ciudades, forjar herramientas y componer música que celebrara sus propios logros, el corazón de Enoc fue moldeado por algo más profundo. Sus hermanos crearon nuevas herramientas de metal, aprendió a construir una vida basada en la confianza y la obediencia. Otros compusieron canciones que ensalzaban la fuerza y el progreso humanos, entrenó sus oídos para escuchar la voz del Dios con quien Adán había caminado una vez. Su mundo ya estaba manchado por la violencia, su cultura se alejaba cada vez más del Creador. Pero, en ese ambiente, Enoc absorbió una lección diferente, que la vida con Dios era posible, incluso en medio del caos. Intervención. Dios se lo llevó. No hubo funeral. No hubo duelo prolongado, no hubo despedida gradual. En un instante, la presencia de Enoc dejó de verse entre los hombres, y su vida fue trasladada a la eternidad sin pasar por sombra de muerte. Este detalle único en la narración bíblica no es solo un hecho curioso, sino una ventana al corazón de Dios. La muerte, desde la caída de Adán, se había convertido en la sentencia universal, la paga inevitable del pecado. Pero con Enoc, Dios rompió el patrón. Demostró que la comunión ininterrumpida con Él no tiene por qué ser interrumpida por la muerte. No era una recompensa al mérito, sino un vistazo a lo que Dios mismo quería restaurar, la vida eterna, la cercanía sin barreras, la comunión que el pecado había robado. La historia de Enoc también nos recuerda que Dios no está atado a nuestras expectativas. No sigue fórmulas predecibles. Mientras que otros hombres antiguos vivieron durante cientos de años, Enoc fue removido de la tierra a los 365 años, un número que, curiosamente, refleja los días de un año solar. Algunos estudiosos ven esto como un símbolo, su vida fue completa, no por su duración, sino por la profundidad de su caminar con Dios. No necesitaba más tiempo, solo necesitaba más fe. El Nuevo Testamento refuerza esta idea al resaltar que Enoc fue trasladado por la fe. No fue por obras perfectas, ni por rituales impecables, sino por una confianza que lo mantuvo alineado con el corazón de Dios. Su fe no fue un sentimiento pasajero, sino una postura constante, una elección diaria de creer que Dios era fiel, incluso cuando el mundo que lo rodeaba se hundía en la corrupción. Esta fe no lo aisló de la realidad, le permitió vivir dentro de él, pero con una perspectiva diferente.
mientras que otros solo vieron caos, Enoc vio la mano de Dios guiando la historia. Mientras otros cedían a la desesperación, él se aferraba a la esperanza. La partida de Enoc también tiene un significado profético. Es una señal, un anticipo de lo que Dios haría a mayor escala a través de Cristo. Así como a Enoc se le quitó la muerte, Jesús resucitó y ascendió, venciendo la muerte de una vez por todas. Y así como Enoc caminó con Dios en medio de una generación malvada, Cristo nos llama a hacer lo mismo, prometiendo que, un día, Él nos llevará a estar donde Él está. La historia de Enoc no trata solo de un hombre que escapó de la muerte, se trata de un Dios que quiere rescatarnos de ello. Pero hay otra capa más en esta narrativa. Enoc no fue solo un receptor de la gracia divina, él era un transmisor. Su vida y su partida dejaron una huella imborrable en la historia. Su hijo, Matusalén, vivió más que cualquier otro ser humano registrado en la Biblia, 969 años. Algunos intérpretes sugieren que la longevidad de Matusalén fue una demostración de la paciencia de Dios, una extensión de la misericordia antes del juicio del diluvio. Si esto es cierto, entonces la fe de Enoc no solo lo transformó, sino que también impactó a las generaciones posteriores. Su caminar con Dios no fue un acto solitario, reverberó a través del tiempo, influyendo incluso en aquellos que no compartían su intimidad con el Creador. Hoy, cuando miramos la vida de Enoc, nos enfrentamos a una pregunta simple pero profunda: ¿cómo vamos? No se trata de alcanzar la perfección, sino de mantener el rumbo. No se trata de evitar todos los errores, sino de elegir, cada día, acudir a Dios. Enoc no era un superhéroe de la fe, era un hombre común y corriente que decidió confiar. No tenía todas las respuestas, pero sabía en quién podía confiar. No controlaba el futuro, pero sabía quién sí. En un mundo que a menudo parece desmoronarse, la historia de Enoc es un recordatorio de que caminar con Dios no es un escape de la realidad, sino una forma de afrontarla. No es un refugio para los débiles, sino una fortaleza para quienes eligen depender de Él. Y, sobre todo, es una invitación: ven y camina conmigo. No importa lo lejos que hayamos llegado, no importa lo perdidos que nos sintamos. Dios está ahí, extendiéndonos la mano, esperando que demos el siguiente paso, no hacia la muerte, sino hacia la vida. Y la pregunta que surge es: ¿por qué Dios actuó así con Enoc? Las Escrituras nos dan dos razones claras para aferrarnos. La primera es que vuestra fe agradó a Dios. El autor de Hebreos afirma que sin fe es imposible agradarle. Enoc creía que Dios era real, que recompensaba a quienes lo buscaban y organizó su vida en torno a esta convicción. Su confianza no era superficial ni ocasional, era el ritmo constante de sus días. La segunda razón es que su caminar con Dios fue íntimo, consistente y genuino. Enoc vivió en un ritmo tan profundo de comunión con el Señor que la muerte misma se volvió innecesaria, como si la frontera entre la tierra y el cielo se hubiera vuelto tenue. Su relación con Dios no era algo que la muerte tuviera que interrumpir, más bien, Dios simplemente lo condujo más allá de esa línea sin que pasara por la tumba. El texto no describe carros de fuego, torbellinos atronadores ni escenas dramáticas. Solo existe una declaración simple y amplia: Dios se lo llevó. Y, en este acto silencioso, la partida de Enoc se convierte en un hito que señala el futuro. Su historia anticipa la ascensión de Elías en el carro en llamas, registrada en 2 Reyes. También señala la ascensión de Jesús en Hechos 1, cuando el Señor resucitado es llevado al cielo ante los ojos de sus discípulos. E incluso señala el encuentro prometido de los creyentes con Cristo, descrito en 1 Tesalonicenses 4, cuando aquellos que pertenecen al Señor serán arrebatados para recibirlo en el aire. Enoc se encuentra en la encrucijada del tiempo, tanto de la historia como de la profecía, un hombre real que caminó sobre la tierra polvorienta, pero también un anticipo viviente de la gloria que Dios ha preparado para aquellos que caminan con Él en fe. Cuando Enoc desapareció de este mundo, su historia no terminó, fue transformada. De un viaje visible, pasó a ser un legado invisible. Aunque Dios se lo llevó, el impacto de su vida continuó fluyendo como un río silencioso bajo la superficie de la historia, resonando a través de sus descendientes. El primero de ellos fue su hijo, Matusalén, cuyo nombre significa su muerte traerá.
Vivió más que cualquier otra persona registrada en las Escrituras, y su extraordinaria longevidad se convirtió en un símbolo viviente de la paciencia de Dios. Año tras año, década tras década, generación tras generación, el Señor detuvo el diluvio, posponiendo el juicio mientras Matusalén respiraba. Cada año adicional de su vida fue otro año de misericordia, otra invitación al arrepentimiento, otro recordatorio de que incluso en medio de la corrupción, Dios recuerda la compasión. Luego vino Lamec, hijo de Matusalén, un hombre que llevaba el peso de un mundo corrupto, pero también una frágil esperanza de algo mejor. Cuando nombró a su hijo Noé, expresó un profundo deseo, que ese niño trajera alivio al sufrimiento y al cansancio impuestos por la maldición. Esto nos consolará de nuestros trabajos y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor ha maldecido, dijo. La esperanza de Lamec no surgió de la nada. Ella surgió de un linaje marcado por el ejemplo de Enoc, de una familia que había visto lo que significaba caminar con Dios, escuchar sus advertencias y aferrarse a sus promesas, incluso cuando el mundo a su alrededor se oscurecía. Finalmente, llegamos a Noé, bisnieto de Enoc. El hombre elegido para cruzar la tormenta del juicio y llevar a la humanidad a un nuevo capítulo. Génesis 6 al 9 dice que Noé fue varón justo e irreprensible en su generación, Noé caminó con Dios. Estas palabras hacen eco de la descripción de Enoc, como si el ADN espiritual de ese antiguo caminante hubiera sido transmitido. La devoción de Enoc no murió el día de su desaparición, le sobrevivió. Preservó un remanente en un mundo en colapso y preparó el linaje mediante el cual Dios literalmente salvaría a la raza humana. De la misma manera, tu caminar con Dios hoy no se trata solo de ti. Las oraciones que haces, las decisiones que tomas, la fe que sostienes en tiempos difíciles pueden moldear a tus hijos, nietos y generaciones que nunca conocerás. Puede que algún día dejes este mundo, pero una vida que camina con Dios deja huellas que guían a otros mucho después de que tú te hayas ido. La historia de Enoc, en última instancia, no se trata de escapar de la muerte, sino de aprender lo que significa caminar con Dios mientras vivimos. Tu vida plantea una pregunta ante cada uno de nosotros: si Dios mirara de cerca tu vida hoy, ¿vería un compañero? ¿Alguien que se mueve en sintonía con Él? ¿Un seguidor que confía en su voz, un amigo que desea su presencia? ¿O conocería a un extraño? ¿Alguien que conoce su nombre pero lo mantiene a distancia? La elección está ante nosotros, tan clara como lo fue para aquellas primeras generaciones: el camino de Caín o el camino de Set, el orgullo o la oración, la violencia o la fe, la distancia o la intimidad, la muerte o la vida. El testimonio de Enoc nos llama a elegir el camino de la vida, el camino de la cercanía, el camino de caminar con Dios en medio de un mundo quebrantado. Si algo de su historia te tocó el corazón y quieres caminar con Dios como Él lo hizo, dilo en voz alta y escríbelo en los comentarios como un acto de fe. Puedes simplemente decir quiero caminar con Dios o escribir 77 como señal de que te estás acercando a Él. Antes de cerrar, quiero agradecerles por seguirnos hasta aquí. Vuestra hambre de verdad, vuestra disposición a meditar la palabra de Dios, no pasa desapercibida en el cielo. Que el Señor te bendiga por cada momento que dedicaste a buscarlo. Permíteme orar por ti, Señor Dios, enséñanos a caminar contigo como caminó Enoc. Danos fe firme en un mundo violento, corazones puros en una época corrupta, coraje para mantenernos firmes, humildad para arrepentirnos y fuerza para seguir caminando. Bendice a cada espectador, cada hogar, cada familia aquí representada. Guíanos en tus caminos y manténnos cerca hasta el día en que te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te ha bendecido, te invito a suscribirte para recibir más enseñanzas basadas en la Biblia, darle me gusta a este video para que el mensaje llegue a más personas y compartirlo con alguien que necesita esperanza hoy. Deje un comentario para hacernos saber que está recorriendo este viaje con nosotros. La historia de Enoc todavía habla. Camina con Dios hasta que este mundo ya no sea digno de ti. Gracias por mirar. Que Dios te bendiga.